vez más estamos con ustedes a través de las redes. Una vez más el pastor Mauricio Pineda, pastor de la iglesia pentecostal El Monte Sinaí, ubicada aquí en Frederick, Maryland. Estamos transmitiendo en vivo hasta sus hogares, la intimidad de su casa, llegando con esta palabra de bendición, con esta palabra que sin menos duda será para usted de un alimento espiritual para su alma, ya que por una u otra razón, pues estamos estancados todavía en la cuarentena por la cual no los han dejado salir de nuestros hogares, y estamos pues ahí esperando a ver qué es lo que dice el Señor y qué pasará, ¿verdad?, de aquí en adelante, porque bueno, sea como sea, nosotros somos de los que no retrocedemos, y por lo tanto estamos ahí siempre dispuestos a hacerle llegar la palabra de nuestro Dios y darles a ustedes, bendito sea el Señor, la palabra de vida, esa palabra que les alimente a su alma, a su espíritu, la palabra del Señor. La palabra de Dios dice que el salmista David hablaba y decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. De manera que sin la palabra del Señor no podemos hacer nada. Y a los que ya están conectados con nosotros, que estaban esperando este momento, algunos esperando la hora de las 12 del mediodía para poder activarse con nosotros, estamos nosotros aquí dándoles la palabra del Señor. La iglesia pentecostal El Monte Sinaí está activa siempre esperando la palabra de su pastor. Y en este momento me es un privilegio grande saludarles a cada uno de ustedes, y a la distancia en todo el mundo, en todo el continente. De igual manera a todos los que lo ven en diferentes lugares del mundo. Allá en Codia, donde no se pierden los hermanos, allá también están sintonizándonos, y es una bendición grande allá en El Salvador también. Y esta palabra está llegando, bendito sea el Señor, y esperamos que Dios sea bendiciéndoles a través de ella. Estamos nosotros viviendo en tiempos difíciles, no lo dudamos. Se oye mencionar esta expresión una y otra vez a través de los 4 extremos del mundo. Hay, hermanos, esta expresión, tiempos difíciles. Pero con todo y esto sabemos, hermanos, que Dios está con nosotros, y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sentámoslo seguros. El Señor dice: el que está en mis manos, nadie lo podrá arrebatar. Por lo tanto, un saludo a la distancia a cada uno, besos y abrazos, aunque no podemos hacerlo, pero besos y abrazos a cada uno de ustedes que los están sintonizando. Para mí es un privilegio grande poder estar en este lugar, dándole la gloria y la honra al Señor. Aleluya, bendito sea el Señor. En esta preciosa hora quisiéramos hablar bajo de un pequeño tema pero muy hermoso. Gloria al Señor. Aleluya. El tema a referirme en esta hora es: ¿quién es el hombre para que se oponga a la voluntad de Dios? Ese es el tema. ¿Quién es el hombre para que se oponga a la voluntad de Dios? Dios es soberano, Dios es grande, Dios es omnipotente, no hay otro como Él, el único que hace cosas maravillosas, el que hace temblar los cielos, el que hace desboronarse las montañas, el que hace caer granizo, el que hace a los mares mantenerlos en su lugar. Le obedecen los montes, le obedecen los ríos, y todos están esperando una orden del Todopoderoso. Y en esta ocasión yo quisiera que fuéramos al libro de Job. Job capítulo 33, versículo 13 en adelante. Una palabra muy preciosa,
Unas palabras que un hombre, por cierto, un hombre joven, Eliú, uno de los amigos de Job, los cuales le da un consejo a Job, por cuanto Job había pasado un momento difícil, estaba pasando momentos fuertes en su vida. Los que leen la Biblia se dan cuenta y saben quién era Job y cuál era el proceso que Job estaba pasando. Y los amigos de Job estaban ahí siempre con él. Pero este hombre era un joven, Eliú, el cual hace énfasis de su juventud y que es uno de los menores de todos los amigos de Job. Y aunque siendo un hombre joven, él cree que el Espíritu de Dios está en él para dar consejos. Y este consejo tan precioso que él da en el capítulo 33, versículo 13. Si usted tiene su Biblia ahí en su casa, me gustaría que usted la tomara conmigo y se diera cuenta que esta es palabra de Dios y que no es algo que el pastor Pineda se lo está inventando de ninguna manera. Son palabras que Dios da a través de los hombres, que le revela a través del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios en honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios. Amén. Dice, ¿por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Dice el 14, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre el hombre, cuando se adormece sobre su lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña sus consejos para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anunciase al hombre su deber. Hasta ahí. Bendito sea el Señor. Oramos a Dios. Padre que estás en los cielos, te doy gracias porque tú me has dado la oportunidad otra vez más de poder presentarme delante de ti y también, Señor, de una multitud de gente que los está, Señor, sintonizando, los está viendo allí en la intimidad de sus hogares. Gracias, Dios mío, porque entre millares y millares de gente, Señor, me has escogido a mí para que yo sea el atalaya y lleve la palabra, Señor, y pueda introducirme, Señor, en lo más íntimo de sus hogares, Señor, a esas personas, Señor mío, que me están mirando. Te ruego, Dios mío, que hables a sus vidas, que hables a su corazón y a su mente, Señor,
y que hagas, Señor Dios mío, lo que tienes que hacer con ellos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hablamos bajo el tema, dijimos, ¿qué autoridad tiene el hombre para que se oponga a la voluntad de Dios? ¿Qué autoridad tenemos nosotros? En ninguna manera. La mente de Dios, los conceptos de Dios, los estándares de Dios ya están establecidos de parte del Señor. Y nosotros como seres humanos que somos, personas que somos, no podemos nosotros contiendar contra Dios, ni tampoco podemos nosotros decir, Señor, ¿por qué estás haciendo esto? ¿O por qué, Señor, has permitido esto? ¿Tenemos acaso nosotros autoridad de reclamarle a Dios por lo que está pasando en nuestras vidas o en nuestro alrededor? Yo creo que no, ya que ninguna autoridad hay sobre su siervo, sobre su Señor. Ninguna autoridad tiene el siervo sobre su Señor. Y yo te quiero decir, tú que me estás mirando, que me estás escuchando, si tú eres un siervo de Dios, solamente tienes que saber esperar y saber que Dios es el que hace y que Él tiene toda la autoridad. Conociendo la vida de Job, nosotros las encontramos que la palabra del Señor dice en el libro de Job, capítulo 1 y verso 1, dice que Job era un hombre recto y temeroso de él, de Dios, por supuesto. Y que Dios estaba con él. Era un hombre que se dedicaba el tiempo al servicio de la búsqueda de Dios. Dice la palabra del Señor que él ayunaba, él oraba continuamente a Dios. Todo mundo sabía que Job era un hombre muy bendecido de parte del Señor y que todos veían que era un hombre muy próspero porque Dios lo había bendecido, Dios lo había puesto en alto, no solamente aquí en la tierra, también dice la Biblia que delante de Dios era un hombre justo y recto y temeroso de Dios. Y el mismo enemigo de nuestras almas, que el Señor reprenda, él sabía también quién era Job. Y por esta razón la palabra del Señor dice que en cierta oportunidad vinieron los hijos de Dios y se reunieron con Dios para poder consultar a Dios. Y cuando vinieron estos hijos de Dios, entre ellos dice que iba Satanás, que el Señor lo reprenda una vez más, y que dice la palabra del Señor que el Señor le dijo a Satanás, ¿de dónde viene? Y él contestó, yo vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Y Dios le dice, ¿no has visto por allá a mi siervo Job? Y él le dijo, sí, lo he visto. Lo he visto que es un hombre recto y temeroso. Le dijo Dios, ¿lo has visto que es un hombre recto y temeroso que guarda mi palabra? Y el enemigo de nuestras almas le dijo, sí, pero ¿dónde no te va a servir? Así es bien fácil servirte, porque lo has coronado de honra y de gloria, le has dado riqueza, le has dado una familia hermosa, le has dado todo lo que un hombre verdaderamente necesita para vivir en la tierra y ser uno de los hombres más poderosos. ¿Y quién no te va a servir así? Dios sabía que Job no le servía por eso. Dios sabía que Job le servía porque Él es Dios. Y así se le sirve al Señor. A Dios no se le sirve porque Dios nos va a dar bienes o porque Dios nos va a dar esto, Dios nos va a dar el otro. A Dios se le sirve
porque Él es Dios y porque Él los hizo y no nosotros a nosotros mismos. Por lo tanto, deudores somos del Señor y tenemos que aprender nosotros a obedecer una y otra vez los mandatos y los preceptos del Señor. Y Dios, hermanos, vuelvo y repito, Él hace y hace lo que Él quiere. Dios es bueno. Y en algunas ocasiones Dios revela, pero no es que Dios pide permiso. Por ejemplo, en el caso de Abraham, dice la Biblia que en cierta oportunidad estaba Abraham en su casa y llegaron, de la palabra del Señor dice que llegaron 3 varones a la casa de Abraham. Y cuando llegan esos 3 varones a la casa de Abraham, dice que Abraham pudo tener ese sentir del Espíritu, que esos que venían eran ángeles de Dios, y los invitó a pasar a su casa. Y cuando pasaron a su casa, Abraham dice que mató un cordero y luego dice que comieron juntos. Y cuando ya comieron juntos, se despidieron. Pero mientras se despiden los ángeles, dijo el ángel de Jehová: ¿acaso yo voy a ocultar lo que yo voy a hacer a mi siervo Abraham? No le estaba pidiendo permiso. Simplemente quería que Abraham supiera que Sodoma y Gomorra iban a ser destruidas por completo. Quería que Abraham supiera que lo que Dios iba a hacer era algo que ya había determinado. Pero Abraham, dice la palabra del Señor, que comenzó a consultarle y comenzó a decirle, a causa que Abraham tenía un familiar en Sodoma, y este era Lot. Y la palabra del Señor dice que le pregunta a Dios, le dice Dios a Abraham: voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y Abraham se acordó de su amigo Job y luego le dice de su primo, de su sobrino Lot, que le dice: ¿destruirás al justo con el injusto? ¿Destruirás al malo con el bueno? ¿Acaso vas a destruir al que es inocente con el culpable? La palabra de Dios dice que le dijo: no, si hubieran allí personas que sean inocentes, que sean justos, yo no los voy a destruir. Y Abraham le hace un número y le dice que si hubieran 50 justos en ese lugar, tú los vas a destruir, Señor. Y él dice que no lo hay. Le habla por 40 y le dice tampoco lo hay. Le habla por 30, por tampoco, y por fin termina y le dice 10 y tampoco lo hay. No habían ni 10 justos. Pero Dios no estaba pidiéndole permiso a Abraham. Dios estaba haciéndolo saber. Porque la palabra del Señor dice en Amós: por cuanto dice el Señor, así dice el Señor, porque nada hará Jehová el Señor sin que antes revele sus secretos a su siervo. Dios siempre revela lo que tiene que hacer. Pero en esta ocasión a Job no le revelaron, a Job no le dijeron que iba a ser probado, a Job no le dijeron que él iba a caer en manos de Satanás para que Satanás lo zarandease como a trigo, así como dijo el Señor Jesús, que el Satanás los pide a nosotros cada día para que los zarandee como a trigo. Pero él dijo: no temáis, porque yo he rogado al Padre para que vuestra fe no desmaye. Así que los que están pasando momentos difíciles en su vida, que están pasando por el momento de la prueba, no desmaye. ¿Por qué razón? Porque Dios los ha considerado a cada uno de ustedes, y considera Dios que puede usted soportar esa prueba que está pasando. Sabe Dios que usted puede soportar la prueba que ahora usted está en el momento, está en la zaranda, por decirlo así. Pero Dios está con usted. Dios lo está fortaleciendo y no lo ha abandonado de ninguna manera. Porque Dios nunca abandonó a Job, de ninguna manera. Nada más que dice la palabra del Señor. Usted conoce la historia, una historia muy conocida de parte de Dios,
que Dios ha dado a conocer a los creyentes, ya que Job es un hombre muy ejemplar en la Biblia y muchos lo conocen. Y esta porción de la palabra del Señor dice que Job perdió, dice la Biblia, Job perdió todo lo que tenía. Perdió sus bienes, perdió su esposa, perdió sus hijos y quedó enfermo con una lepra incomparable como usted se la puede imaginar. El Dios del cielo, dice la palabra del Señor, que aunque el diablo quería destruir a Job, Dios no se lo permitió en ninguna manera. Dios estaba ahí. Le dijo Dios, mira, quítale todo lo que tiene. Le dijo, pero guarda su alma. En otras palabras, el Señor bien claramente pudo decir, hermanos, no temáis, quien puede matar el cuerpo, mas el espíritu no lo pueden tocar, porque ese es de Dios. Entonces, Job, dice la palabra del Señor, que entró en un momento muy difícil en su vida, la cual dice que a pesar de que pierde todo, él hace énfasis y él dice que desnudo salió del vientre de su madre y desnudo volverá al Seol. Jehová dio, dijo, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y con todo esto Job dice que no pecó. Pero hubo un pequeño problema, no grande. El pequeño problema es el siguiente: que llegaron los amigos de Job a visitarle. Y el símbolo de que un hombre había pecado era el símbolo de la lepra. En este caso, Job tenía una lepra maligna, en la cual dice la Biblia del Señor, la Biblia, la palabra de Dios, que dice que la carne se le caía a pedazos. Sus amigos lo veían y le decían, Job, lo que pasa es que tú has pecado contra Dios. Y aquí está el problema, en que Job dijo, no, yo no he pecado contra Dios. Me he guardado íntegro delante de la presencia del Señor. Y sabe usted que me está escuchando, que me está viendo, que no hay hombre sobre la faz de la tierra que pueda justificarse delante de la presencia del Señor. Era más fácil para Job decir, bueno, soy humano y como humano es posible que haya pecado por una u otra razón, porque mis ojos ven y mis oídos oyen, y por lo tanto de una o de otra forma es posible que yo haya pecado. Pero fiel es mi Dios para poderme levantar. Pero Job niega la palabra pecado. Job negó que había pecado, como algunas veces nosotros los consideramos justos y que no pecamos. La Biblia dice que el que dice que no peca, el tal es mentiroso y ese hace mentiroso a Dios. El problema de Job fue que él dijo que no había pecado. Solamente eso. Pero Job era un hombre íntegro delante de la presencia del Señor. Así que cuando a usted le digan que es un pecador, diga amén. Cuando a usted le digan tú eres un mentiroso, diga amén. Cuando a usted le digan que es un hombre malo, diga amén. Porque sí, la palabra sí dice que no hay nada bueno en nosotros. Tanto ni en ti ni en mí no hay nada bueno. Así es que si le dicen que es mentiroso, diga si es verdad, soy mentiroso. Porque así dice la palabra del Señor, que todo hombre sea mentiroso y solamente Dios es verdadero. Los que somos hermanos pecadores, diga amén, gloria al Señor. Porque Dios sabe bien que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y el pecado aún está en nosotros. Cada día que amanece, dice la Biblia que el instinto mío y suyo es continuamente hacer el mal. Así es que no se enoja si le dicen que eres un pecador y que eres un mentiroso. Las dos cosas le están diciendo verdad, bendito sea el Señor. Y en esta ocasión se acerca este hombre, los amigos de Job, y le dicen a Job que habían pecado, y todos le dan un discurso haciéndole a Job caer en razón. Pero habían dos cosas por las cuales Job se sentía agraviado.
y era de que Job estaba pasando el momento más difícil en su vida a causa de la enfermedad, a causa de la pérdida de sus hijos, a causa de la que su esposa lo había abandonado, ya que su esposa le dijo, maldice a ese tu Dios y muérete. Y él le dijo, yo no voy a maldecir a Dios jamás, porque yo voy a recibir tanto lo bueno y lo malo de parte del Señor. Si es que esto viene de parte de Dios, lo recibo, aunque sea malo, no importa. Y si voy a morir y voy a ir al polvo de la tierra, dijo Job, aún yo sé que mi Redentor vive y que aún del polvo de la tierra Él me levantará. Por lo tanto, en esta hora, yo te quiero hacer a ti una invitación a que no contiendas contra Dios, porque Dios es soberano. Entonces dice la Biblia que este amigo, que se llamaba Eliú, era un joven, era el menor de todos los amigos de Job. Se paró al frente de Job y él le dice, es cierto que yo soy joven y que quizás no tenga conocimiento como lo tienen ustedes, pero el Dios Todopoderoso que me creó a mí, que me dio el soplo de vida, dice este hombre, este joven, me dé a mí el conocimiento y las palabras para que yo pueda introducirme en tu corazón, Job, le dice, y pueda entrar, le dice, en razonamiento contigo. Entonces dice en el capítulo 13 y capítulo 33 y versículo 13, ¿por qué contiendas contra él? En primer lugar, la contienda contra Dios. Le dice, ¿por qué contiendas tú contra Dios? ¿Sabe qué es contiendar contra Dios? Oponerse a la voluntad de Dios. Estar en contra de lo que Dios está haciendo. Estar en contra de lo que Dios ha determinado hacer. Si Dios ha determinado que va a enviar el coronavirus y que va a destruir y que va a matar no solamente a 5 millones de habitantes de Estados Unidos, que va a destruir a media parte del mundo, ¿quién es usted y yo para que los opongamos? Y si en ese giro también nosotros los vamos en camino, pues gloria sea Dios, porque una cosa le digo a usted, hermano, que me está mirando y que me está escuchando. Una cosa sí le digo, que si usted llegara a enfermar del coronavirus y usted muriera a causa de eso, usted no pierde nada. ¿Por qué razón? Porque el morir en Cristo es ganancia. Pablo dijo que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por lo tanto, Dios puede llevarlos a nosotros y puede utilizar cualquier método para llegar a su presencia. De todas maneras, te invito a ti, hermano, que no le tengas miedo a ninguna de esas cosas. ¿Quién eres tú, dice, para que contiendas contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Oye, Dios no te está preguntando. Dios no da cuenta de nada de lo que él quiere hacer. Eso dice aquí la palabra del Señor. Él no da cuenta de ninguna de sus razones. Ahora, ¿en qué lugar quedo yo? ¿Y en qué lugar queda usted? En cierta oportunidad, el Señor Jesús estaba reunido con sus discípulos y estaba dándole a sus discípulos un cierto sermón. Y él estaba diciendo a sus discípulos, mira esto y esto y esto y el otro. Y entonces le preguntaron al Señor, ¿y qué de este? ¿Y qué de este, Señor? Aleluya. Y entonces el Señor les dijo, miren, ustedes no se preocupen, eso déjenmelo a mí, porque de este me encargo yo. Y el Señor no tiene que preguntarle a nadie qué va a hacer con quien Él quiere hacer. La palabra del Señor dice que a Jacob amó y a Esaú aborreció. Y Esaú era el primogénito y Jacob era el insulpador, pero a ese insulpador amó Dios. Entonces, como que se contradice Dios, que Dios ama a los humildes,
pero a los que son usurpadores no. Pero Dios amó a Jacob. ¿Y quién somos nosotros para decirle a Dios, creo que has elegido mal? Porque el primogénito era Saúl. Entonces, en esta ocasión, también este Eliú le dice a Job, porque aquí es Eliú hablando con Job, le dice, ¿quién eres tú para que contiendas contra Dios? ¿Quién eres tú para que te oponga a la voluntad de Dios? Ahí donde está usted, léame el 15, hermano, ¿cómo dice? Léame el 15, usted que está ahí con la cámara, bendito sea el Señor. Oiga cómo dice, usted está cerquita ahí, bendito sea el Señor. El 15, capítulo 33, versículo 15, mire cómo dice. El 14 dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Dice el 14, pero el hombre no entiende. ¿Cómo dice el 15, hermano? 33, 15. 33, 15. Por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Bendito sea el Señor. Mire, dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios al hombre. En una o en dos maneras habla Dios al ser humano. En esta ocasión, yo no sé si tú entiendes o te haces el desentendido, pero en esta ocasión Dios te está hablando a través del coronavirus. Pero ¿qué te está diciendo Dios a través de este virus tan maligno que es? ¿Qué es lo que Dios te está dando a conocer a través de esto? Lo que Dios te está hablando en esta hora es que dijo el Señor, estas son las señales que tú estabas esperando. Hay gente que pide señales. Cuando los discípulos, cuando Jesús caminaba en Jerusalén, la gente pedía señales. La gente pedía señales y Él les dijo, hipócritas, les dijo, señales pedís, pero señales no será dada, le dijo, sino la señal, le dijo, del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así también le dijo, esta señal tomala en cuenta, así también estará el Hijo del Hombre, le dijo, en el centro de la tierra, en la tumba, así estará 3 días y 3 noches. Ellos no entendieron eso. Así como en los días de Noé, dijo el Señor, así será. Pero les dijo en otras ocasiones, les dijo, en aquellos días antes de mi venida, habrá guerra, terremotos y pestilencia por donde quiera. Así que este es un virus el cual te está hablando. El que tiene entendimiento, entienda. Bendito sea el Señor. Y la palabra así dice, que el que lee, entienda. Pero lamentablemente no a todos Dios le da ese conocimiento para que entiendan que esto es lo que Dios está hablando a través de la palabra. Pero la palabra del Señor dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. El hombre no tiene ese conocimiento para entender. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre el hombre, cuando se adormece sobre el lecho. Dios te habla a través del sueño. Hay hombres que amanecen contando, fíjense que soñé esto y este sueño. Te hizo Dios un llamado a través del sueño. Pero el hombre no entiende esto. Dice el 14, el 15, el 16. Entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo. Entonces revela a los hombres lo que va a acontecer y le revela Dios su consejo. ¿Qué es su consejo? Su palabra. Su palabra Dios les enseña a través del sueño, pero el hombre tampoco entiende.
Entonces, si Dios habla a través del sueño, también te habla a través del coronavirus. Te está dando a entender que su venida está a las puertas. Bendito sea Dios. La venida del Señor está cerca. Estaba viendo un reportaje científico, no bíblico, era científico, acerca de Roma. Y el reportaje científico que yo estaba viendo era que a través de los estudios que los hombres estudiosos, por supuesto, han sacado, ellos dicen que según que este señor Francisco, el papa que tenemos en Roma, será el último papa de la historia, ya que después de este ya no habrá otro papa, debido a que se acaba, según la ciencia, se acaba el mundo. Lo que ellos no acaban de entender es que el mundo todavía no se va a acabar. Lo que ellos pueden captar es que cuando aparezca la señal del Hijo del Hombre, Jesucristo, a levantar a su iglesia, aquellos que se han preparado, entonces habrá una catástrofe peor que la que ahora estamos viviendo. En algunos de los videos que hemos grabado, he mencionado esta porción de la palabra del Señor que habló Daniel en el capítulo 12. Daniel dice que en aquellos tiempos, dice Daniel, habrá angustia, cual nunca la ha habido desde que hubo gente en la tierra. Ahora no estamos hablando del coronavirus, estamos hablando de algo mayor que esto. Pero a pesar de todo esto, la palabra del Señor dice que Dios no te quiere agarrar desaprevenido. Dios quiere darte a ti la palabra de prevención. Dios te ha hablado a ti a través de sueño. Te ha hablado Dios a través de tantas cosas. Y ahora te está hablando a través del coronavirus. Dice el 18. De manera detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. También dice sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos. Oye, también el ser humano es castigado y de esta forma también habla Dios. A través del dolor, a través de la enfermedad, a través de la pestilencia. También dice sobre su cama es castigado. Es castigado el ser humano. ¿Por qué razón somos castigados? Porque no queremos entender la palabra del Señor. Y es tal que sigue diciendo, y esto está tremendo, que le hace, dice, que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suavecita. O sea que cuando está en ese momento de enfermedad, no es cierto que usted no siente apetito. Hasta el agua siente amarga. Le dan la mejor comida, más sabrosa, más suave, y usted dice, no la paso, no la siento buena. Y esto lo lleva a un nivel, dice la palabra del Señor, que su carne desfallece. En el capítulo 21, el versículo 21, perdón. Dice que su carne desfallece de manera que no se ve. Ya que el cuerpo hermoso que tenía, aquel cuerpo que lucía muy bonito, muy llenito, ahora su carne desapareció y aparece una calavera. Aquí habla de que aparece algo que no es muy agradable. Dice, y su carne, ¿verdad? En el 21, su carne desfallece de manera que no se ve. Y sus huesos que antes no se veían, aparecieron. Ahora ya solamente son los huesos. ¿Por qué razón? Porque ha estado contiendando contra Dios.
Pero yo le digo a usted que me está escuchando y me está viendo, ¿quién es usted para que entre en contienda para con Dios? Deje que Dios haga lo que tenga que hacer. Solamente, como decía en uno de mis mensajes atrás, agárrese de Dios como su pastor y que sea Dios quien lo cuide y quien lo bendiga. El 22 dice, su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan muerte. Oiga, su vida, su alma cada día va al sepulcro, cada día. O sea que esto va de mal en peor. Y no esperemos días mejores. El 23. Y esto es lo que yo quiero que quede con usted en su corazón, ya que estamos terminando. Si tuvieses cerca de él algún elocuente, mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que le libró de descender al sepulcro, que halló redención. Dios te bendiga. Si hallases a un elocuente, a alguien que te pueda anunciar que el Señor es soberano, si hallases a un elocuente, algo que no se puede encontrar en la ciencia. No estamos hablando de estudio, no estamos hablando de capacidad intelectual. Aquí no dice de eso, está hablando a un elocuente en palabras angelicales, palabras celestiales, palabras que vienen de allá del tercer cielo, o en otras palabras, un mensajero de Dios que te dijere a ti, que te diere a ti un consejo, el cual tú tienes que seguir, te puede librar del castigo que viene sobre esta tierra. Por lo tanto, dice la palabra del Señor, si tuviere cerca de él algún elocuente, si tuviese cerca de él, pero da gloria a Dios que ahora tienes palabra ahí en tu casa. Termino yo de predicar este sermón y tú puedes buscar cantidad de pastores predicando palabra de Dios. Tú puedes escoger entre cantidad de mensajes cuál es la palabra que hable a tu vida. Y no te estoy diciendo que este mensaje no, que este es el mejor mensaje y que los demás no. Te digo que Dios de una u otra manera va a hablar a su vida. Por lo tanto, es tiempo de que demos una media vuelta y busquemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Si tuviese cerca de él un elocuente, mediador, muy cercano, que anunciare al hombre su deber. Un elocuente que anunciare al hombre su deber. ¿Cuál es tu deber? ¿Contiender contra Dios? ¿Razonar contra Dios? ¿Discutir o blasfemar contra Dios? Que entiendas tu deber. ¿Cuál es tu deber, amigo que me estás escuchando? Hermano que me ves, escúchame. ¿Cuál es tu deber? Solamente ponerte en las manos del Señor y que se haga la voluntad de Dios. Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, que se haga su voluntad conmigo. Pero no le fue suficiente. La palabra del Señor dice que más tarde Job dice que tuvo que enfrentarse a Dios. Y le dijo Dios a Job, Job, yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. Y Job determinó, le dijo, una vez hablé y me equivoqué.
Ahora pondré mi mano, dijo, en mi boca y no hablaré jamás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y él dijo, mejor me callo. El deber de un hombre sabio. Si usted no tiene que hablar, no blasfeme contra Dios y mejor cállese. Que sea Dios que haga su voluntad con usted, conmigo y con este mundo que Él creó. Y Él lo puede destruir porque es de Él. Él lo hizo y en sus manos está. Por lo tanto, estamos en las manos de Dios y Dios va a hacer lo que Él quiere, con quien Él quiere y a la hora que Él quiere. Es soberano. Nadie se lo podrá impedir. Ni el gobierno más poderoso del mundo no puede hacer nada con lo que está pasando. Se han declarado las potencias mundiales en bancarrota. No pueden contra este pequeño mal que está, porque es pequeño, porque los demás que vienen son aún más grandes todavía, pero Dios tiene el control. Por lo tanto te digo en esta hora, acuérdate que Dios es soberano. Quiero darte una cita más y con esto quiero terminar. En el Salmo 62, capítulo 62, verso 11, le pido al hermano que tiene la cámara que me lo lea. Bendito sea el Señor. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Santo es el Señor. Mire qué dice la palabra del Señor. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y suya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Qué precioso. Mire, ve, esta es palabra de Dios que está Dios enviándole a usted que me está mirando. Dice, una vez habló Dios. Dos veces. 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y suya, oh Señor, es la misericordia. Porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. ¿Qué dices tú de esto? ¿Qué dice usted, hermano, que los está viendo por ahí? ¿De quién es el poder? ¿Cuántas veces has escuchado esto? ¿1 vez? ¿2 veces? Aún más veces todavía, porque solo el pastor Pineda lo ha repetido cantidad de veces, que Dios tiene el poder. Dios tiene la autoridad. De Jehová dijimos, es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Porque él la formó sobre los montes y la firmó sobre los ríos. Él tiene el poder, de él es la tierra y su plenitud, y nadie tiene autoridad para decirle a Dios, ¿por qué lo haces? Creo que lo estás haciendo mal. Amén. Has escuchado este pequeño sermón de 1 hora, pero te quiero invitar a ti a que reflexiones y que hagas como hizo Job. Mejor pongo mi mano en mi boca y no hablaré más. Señor, reconozco que eres soberano y que tú eres, Señor, el que haces las cosas como tú quieres. Señor, gracias. Gracias, Señor, por ser parte, Dios mío, de este coronavirus. Para poder contarle, Señor, a mis hijos en el futuro lo que pasó en esta epidemia. Señor, gracias, porque me has permitido vivir este tiempo. Y si a ti te place, Dios mío, que yo muera, Señor, esa sea tu voluntad para conmigo. Pero ¿qué de aquel, Señor, que no se ha convertido a ti, que no ha echado manos a la vida eterna? ¿Qué de aquel, Señor, que no ha puesto su mirada en usted, Señor?
tenga usted misericordia de él y sálvalo por tu misericordia. Sálvalo por tu amor y tu verdad, Señor. Te ruego, Padre Santo, que tú lo hagas, porque él se ha determinado, Señor, es vivir tal como vive. Pero si tu Espíritu Santo llega donde él, Señor, y lo convence de pecado, se va a convertir a ti, Señor mío, y entonces comenzará a hacer tu voluntad. Dios, en el nombre de Jesús de Nazareno, he orado por esa gente. Señor, gracias. Ahora yo me quiero dirigir a usted que me está escuchando, amigo. ¿Quiere usted aceptar a Cristo? ¿Quisiera usted ser parte del reino de los cielos? ¿Quisiera usted aprender a obedecer al Señor? Repite una oración conmigo y di: Señor, reconozco que soy pecador, Señor, y que he blasfemado en algunas ocasiones. Pero te pido me perdones, Señor, y me libre del pecado. Ayúdame, Señor, porque yo no puedo solo. Ayúdame a pasar esta prueba que estamos pasando, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo te lo pido y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si has hecho esta oración conmigo, escribe, habla. Marca el 240-422-1660. Ese es el número del pastor y seguiremos en comunión contigo. No importa dónde estés, en qué lugar del mundo sea, yo quiero seguir orando por ti. Este es el pastor Mauricio Pineda, pastor de la Iglesia Pentecostal El Monte Sinaí. La Iglesia Pentecostal El Monte Sinaí te saluda y el Señor te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre de ti. Tenga Dios de ti misericordia y ponga en ti paz. Amén y amén.